Apagón analógico, postergación sí, pero no. Hoy abrimos este expediente TVC para conocer las implicaciones de esta transición digital terrestre. ¿En qué nos afecta? ¿En qué nos beneficia? Quédese con nosotros. En el estudio de Expediente TVC nos acompañan Marilena Estavillo, es la comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, y Aleida Calleja, coordinadora de incidencia en Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué amables. Gracias, Un tema polémico y además un tema que no terminamos de entender muchos de la sociedad mexicana. Este asunto del apagón analógico, hace apenas unos días se ha dado la postergación del llamado apagón, pero no. Pero no. ¿Nos pueden explicar cómo está eso? Sí, pero no. Adelante, Aleida. A ver, el apagón analógico va en las fechas establecidas en la Constitución. Lo que se aprobó en el Senado de la República es la prórroga para aquellos medios públicos, televisiones públicas, televisiones de los estados, que están en los estados, que no hicieron el cambio tecnológico. No caminaron en la no transición. caminaron en la transición. Y para emisoras de baja potencia, o lo que le llaman las estaciones complementarias, ¿no? Esto quiere decir que son de baja potencia, que están sobre todo en lugares rurales, apartados que tampoco hicieron la transición. Hay un cuestionamiento, digamos, por eso sí va, o sea, en lo general sí va, pero en los lugares más apartados es donde no va a ir, y en los lugares donde existen las televisoras públicas que no lo hicieron, que no son todas, bueno, casi todas, ¿no? 76% no lo hicieron, me parece, si no estoy mal en el dato. 76% no lo hicieron. No lo hicieron, de las televisoras públicas. Bueno, sí. No, televisoras públicas, de televisoras públicas. Estamos hablando solamente de eso. Y la polémica está en las estaciones de baja potencia, porque la mayor parte de ellas, estas estaciones de baja potencia que están en zonas rurales o en lugares apartados, son las estaciones que mayormente pertenecen a Televisa y TV Azteca, que aunque declararon que ellos ya estaban listos, pues no es así. Están listos para las grandes ciudades o para las ciudades donde ellos ven mercado. Donde no les reditúa el mercado, ahí no invirtieron. Entonces, ese es el punto de discusión. Eso está documentado. Eso está documentado. Dime una cosa, Marilena, ¿esto qué implica? O sea, el 31 de diciembre está marcado ya como la fecha final. Hay otras fechas de apagones a lo largo de estas semanas, pero el 31 es ya la definitiva, la nacional. ¿Qué implica con aquellas televisoras públicas o aquellas televisoras privadas, pequeñas? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Se van a seguir viendo? ¿El público las va a poder seguir viendo? Sí, en términos generales, sí. Salvo con estos dos casos que ya señalaba Aleida. ¿Qué pasa con las televisoras públicas? Ahí también hay que separar los casos. Fíjate. Las televisoras federales hicieron la transición. Esas ya están listas, ya están en el aire, hicieron su tarea a tiempo. Estamos hablando de Canal 11, Canal 22. Así es, sí. No televisión educativa, aunque es federal. Todas las federales están en digital. Donde tenemos el rezago es en algunas televisoras de los estados. Estatales de una universidad, también una universidad estatal. Y ahí son prácticamente 20 señales públicas que no están listas, que no van a transitar. Ese es un problema que nosotros empezamos a ver pues ya desde hace tiempo, que como se habían ido dando las cosas no iban a estar listas para el 31 de diciembre. Este es uno de los cambios que vienen en esta propuesta de reforma que aprueba el Senado, y es para atender este problema en particular, para que estas estaciones no pierdan
su concesión y entonces puedan solicitar al instituto dejar de transmitir mientras hacen las inversiones para salir en digital. Esta situación fue, sí, y ahorita te voy a dar la palabra, Leila. Sí. Esta situación fue muy polémica y muy curiosa. Primero, al cambio con el apagón, cambia, hablabas tú de la concesión, cambia el término de cómo están los concesionarios, prestadores, y ahora serían, se me va ahorita el nombre, cambia la terminología y eso genera confusión. Lo que sucede es que en esta propuesta de reforma se introduce un párrafo nuevo, totalmente nuevo. Y operadores. Es para sí, es el que estábamos comentando sobre las televisoras públicas. Pero se hace un cambio en un párrafo que ya existía y que hacía referencia a las estaciones de baja potencia, que en la ley, como se aprobó en el 2014, no decía operadores. Entonces, se refería nada más a las televisoras públicas. Al cambiar esta terminología, pues ya comprende televisoras públicas y comerciales. Y entonces ahí sí entran, pero nuevamente aquí no es el universo total, son las de baja potencia. Entonces hay que distinguir. Tenemos las estaciones principales, que esas ya transitaron, las comerciales están listas, ya transitaron. Luego tenemos las complementarias. Dentro de las complementarias no todas son de baja potencia. Tenemos de alta potencia y de baja potencia. Las de baja potencia ya estaba previsto pues este esquema de excepción en la ley y ahora se amplía a las de baja potencia, pero también comerciales. Un año, máximo un año. A ver, dime, Aleida, yo te veo inquieta. Venga. A ver, mira, un año es muchísimo tiempo, demasiado tiempo. La excepción estaba contemplada, en efecto, para medios públicos, medios no lucrativos. No lucrativos. Así es. No estaba contemplado para los lucrativos. ¿Por qué? Porque ellos están comercializando y en ese sentido tienen mejores posibilidades para invertir. Lo que ha enojado mucho es que las dos grandes televisoras no hayan invertido en las zonas más pobres, en las zonas donde realmente se necesita inversión, ¿no? Y el segundo punto es que se abre, porque ahora se dice estaciones radiodifundidas, ¿no? Entonces ahora entran todas. Y entonces, de alguna manera, lo que se genera es una justificación para quien faltó a sus obligaciones con la ley. O sea, debería de haber, en todo caso, hubiera habido una multa. Si no se cambia, si se hubiera quedado, debió haber aplicado la multa para los operadores comerciales que no cumplieron con su obligación. Y el problema también está en que el cambio que se hace en el Senado es de muy limitado alcance. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido? Todo el mundo sabía desde el 2013 que el 31 de diciembre del 2015 venía el apagón analógico. Y las televisiones públicas que no transitaron es porque los gobernadores no les invirtieron un solo centavo. Entonces, los gobernadores faltaron a su obligación. Se gastaron a manos llenas los recursos públicos en publicidad oficial y no invirtieron un solo centavo en sus medios públicos. Tenemos gobernadores que incluso se han estado promocionando no solamente en su estado, sino en el país, Oaxaca, ¿no? Oaxaca, Puebla, Chiapas. Chiapas se gastó 950 millones de pesos en publicidad oficial, en medios comerciales, y no invirtió un solo centavo en su televisión pública. Entonces, a ver, vamos a llegar al 31 de diciembre del 2016 y ¿de veras van a invertir? ¿O vamos a tener que hacer otro aplazamiento? Si de veras querían los legisladores apoyar a las televisoras públicas, hubieran dispuesto recursos, obligaciones a los gobernadores de los estados para invertir. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que empezamos con el apagón?
Ya tiene mucho tiempo. Lo estamos discutiendo desde hace 10 años. Desde hace 10 años lo estamos discutiendo. Y se postergó cuando estaba la administración de Felipe Calderón y empezaron a apretar un poquito con esto y finalmente hoy un año más y seguimos con problemas. En ese sentido yo coincido con Aleida, sí se requiere este año adicional, le ayuda a las televisoras, pero si no se acompaña de recursos, si no se acompaña de compromisos, pues podríamos llegar a la misma situación dentro de un año. Eso es muy importante que se dé. No están previstos, por eso es que quien puede enmendar la plana en este momento es la Cámara de Diputados, porque ya senadores la aprobó de manera muy, muy deficiente, lo que da pie a suspicacias y a los sospechosismos que le llaman, ¿no? O sea, primero, en lugar de solamente poner medios no lucrativos, lo amplías a medios lucrativos. Con eso los ayudas a evadir las multas. Y los ayudas a los premios por no haber cumplido con sus obligaciones. Esto es lo que manejaban, que la postergación benciaba a Televisa y a Televisión Azteca. Claro, porque no estás poniendo las medidas concretas para verdaderamente apoyar a las televisiones públicas. Si fuera acompañado realmente de esas medidas para fortalecer, porque además lo hacen diciendo que es por salvar a las televisoras públicas, pero no ponen ninguna medida específica para fortalecer y asegurar que realmente van a poder transitar. Yo preguntaría, con suspicacia si quieren, ¿estos recursos para las televisoras públicas no llegaron o simple y llanamente cambiaron de curso? Que yo sepa no llegaron, porque no se, por lo menos en el presupuesto federal, nunca se estableció un rubro para ese efecto. Lo que no sé es si algún estado haya presupuestado y que a la hora de la hora no haya llegado. Eso sí no lo sé, eso requiere una revisión caso por caso. Así es. Marilena, rápidamente. A mí me gustaría comentar, es que hay un punto que no ha quedado suficientemente claro con la parte de las complementarias. Y en cuanto a esta confusión que sí ha dado entre la población de que si va el apagón o no va. Las complementarias de baja potencia tienen una parte muy pequeña de incidencia en la cobertura de la población. Es del 2.5% de la población. Y por eso, aunque se hayan incluyendo las comerciales, entonces, aunque se hayan incluido las comerciales dentro de esta prohibición que ya existía para las de baja potencia, no afecta el cumplimiento de las metas del apagón analógico. Y eso sí se me hace muy importante comunicarlo. Va esta excepción, pero no afecta porque el impacto es muy pequeño. Ahora, esto de que si beneficia o no a las televisoras, aquí hay que recordar que estamos buscando el interés público. Aquí lo que puede suceder más allá de establecer sanciones, que eso no se impide. El instituto tiene que seguir supervisando y verificando el cumplimiento de obligaciones de las televisoras. Lo que podría llegar a suceder no solo es imponer sanciones económicas, sino la revocación y la pérdida de esas concesiones, y esas poblaciones se podrían quedar sin servicio. Son poblaciones que muchas veces están alejadas, dispersas, donde no hay interés económico, y ahí el peligro es que se queden sin servicio. Muy bien, vamos a hacer una muy breve pausa. Regresamos en Expediente TVC hablando del apagón analógico. Regresamos. De hecho, es una banda muy codiciada en el mundo. Dicen que es la joya de la corona. Le llaman la joya de la corona. Sí. ¿Por qué? Porque es una banda del espectro radioeléctrico que permite una banda ancha mucho más rápida. De hecho, es una banda muy codiciada en el mundo. Dicen que es la joya de la corona. Le llaman la joya de la corona. Sí. ¿Por qué? Porque es una banda del espectro radioeléctrico que permite una banda ancha mucho más rápida. Continuamos en Expedientes TVC platicando y analizando este asunto del apagón analógico. Les recuerdo, 31 de diciembre en todo el país
sí se da el switchazo, el apagón, no hay cambios, salvo algunas excepciones que ya nos hemos platicado. Aleida, querías platicar algo. Nada, que a ver, es que es precisamente en estas pequeñas localidades donde realmente debería de fortalecerse la presencia de la televisión pública, que es ahí donde también volvemos al asunto de la responsabilidad de los gobernadores y también de la federación, ¿no? Porque le puedes quitar la concesión al medio privado, ¿no? Pero esas zonas deberían de ser obligatorias para el servicio público, las televisoras públicas. Sí, como servicio de comunicación. Claro, o sea, entonces, a ver, me parece que el problema no es solamente quitarle la concesión a un medio privado, sino realmente si el Estado está asumiendo su responsabilidad para aquellas poblaciones que están en mayores condiciones de vulnerabilidad. O pone televisoras públicas con recursos o genera las condiciones para que existan televisiones comunitarias, donde las propias comunidades administren su medio, o televisoras indígenas, donde los propios indígenas tengan su televisión, hablen en su idioma. Es decir, lo que hace falta es una actitud positiva, afirmativa del Estado frente a los sectores más empobrecidos, que esa es una ausencia casi total en la legislación y en la política pública. No digo que no estén reconocidos, no está la obligación para que el Estado tenga estas medidas afirmativas, y esas son las que deberíamos de tener, me parece. Así es. Marilena. Coincido. Yo creo que el papel de la televisión pública es importantísimo y sobre todo en estos espacios donde no se dan los incentivos económicos para que esté presente o de una manera no nada más incidental, sino con una fuerte presencia de la televisión comercial para dar opciones. Porque además recordemos la importancia que tiene la pluralidad, ¿no?, en los medios de comunicación. Entonces tampoco basta con tener una sola señal. Tenemos el principio de cobertura, la función social de la televisión, pero de cualquier manera hay que buscar la pluralidad y que la pluralidad beneficie a todos los habitantes del país. Rápidamente me gustaría ir tocando algunos asuntos que a nuestro auditorio le pueden interesar. El primero de ellos, se empezó a manejar lo del apagón analógico, mucha insistencia en cambia tu monitor de televisión, compra un digital, cómprate un codificador. ¿Es todo esto realmente necesario? Sí es necesario, sí es necesario. Es muy importante que la población esté consciente y muy bien informada, porque si continúa con su aparato analógico sin hacer ninguna de estas previsiones, después del 31 de diciembre no va a recibir las señales. Cuando hablamos de codificador, no es necesariamente o únicamente comprar uno. Quienes tienen un sistema de cable no tendrían problema. No. Y tampoco con un sistema satelital. Con cualquier sistema de televisión restringida no hay ningún problema. Así es. Y esto, para quienes tienen sistemas de cable o de televisión restringida, estos canales digitales, por decir un número, el 13.1, el 13.2, ¿los van a ver? Los van a ver, por supuesto. Todos los canales de televisión abierta que se transmiten en cada localidad deben ser retransmitidos por la televisión restringida. Por los sistemas de cable. Así es obligatorio. Así es. Ahora, en todo esto se ha manejado mucho el asunto de la banda de los 700, un tema que en general nadie maneja ni nadie conoce. ¿Nos pueden explicar de qué se trata? Claro que sí. Esta banda de 700 es la banda que tradicionalmente se usaba por las estaciones de televisión. Para la transmisión. Para la transmisión de los canales de televisión. Con el avance tecnológico se fue dando la posibilidad de que esta banda se diera para otros usos que ahorita son muy relevantes, que son los servicios móviles y particularmente el de banda ancha móvil. Internet móvil. Y por eso se ha ido cambiando a las estaciones de televisión de esa banda
a otras bandas distintas para liberar la de 700 y que se pueda usar para servicios móviles. Y esa es la transición que estamos haciendo, es uno de los beneficios y probablemente el beneficio más grande de hacer todo este cambio sea liberar esta banda para que se use para servicios móviles. Así es. Es así, de hecho es una banda muy codiciada en el mundo. Dicen que es la joya de la corona. Le llaman la joya de la corona. Sí. ¿Por qué? Porque es una banda del espectro radioeléctrico que permite una banda ancha, mucho más rápida. Los gastos de operación son mucho menores que en otras bandas. Es lo que le llaman el Internet 4G. De cuarta generación, ¿no? Y además tiene una posibilidad de penetración mucho más amplia que otras bandas. Me parece a mí, la banda del 700 o la red compartida que le pusieron en la Constitución, es uno de los proyectos más importantes, mucho más importantes que tenemos en materia de telecomunicaciones. Fíjate. ¿Por qué? Porque es el proyecto que permitiría, si se hace bien... Tienes tus dudas. Y ahorita comento algunas si quieres. Si se hace bien, permitiría llegar a cubrir el 89, casi 90% de la población, incluyendo sobre todo las zonas rurales, ¿no? O sea, haría posible hacer realidad lo que dice el Sexto Constitucional del derecho de acceso a las tecnologías. Se necesita eso para hacer posible ese derecho que nos plantea el Sexto Constitucional. Ese sería el segundo paso después del apagón. Bueno, de hecho, un paso paralelo. Ya hemos estado trabajando en eso intensamente y ahí en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el IFT. Nosotros como reguladores, viendo toda la parte de las reglas bajo las cuales tendría que operar esta red. Y sí es un reto grande porque el proyecto, como está planteado en la Constitución, tiene características específicas porque sería una red exclusivamente mayorista. No daría servicios directamente a los usuarios, sino a otros operadores, con la idea de que este espectro sirva, que esté abierto para la demanda de cualquier operador. ¿Quiénes se podrían subir a esta banda? ¿Y en base a qué? Cualquiera de los operadores existentes que tienen concesiones y también de los que llamamos operadores móviles virtuales, que no son concesionarios, que no necesariamente tienen espectro, pero que pueden dar los servicios adquiriendo la capacidad de la red mayorista. ¿Ya hay regulaciones en esta materia? A ver, hay algunas. Está en proceso de construcción. Entonces, una parte le toca a la SCT, que tiene que sacar las bases de licitación, que tiene que hacer la licitación. O sea, se ha proyectado que se necesita una inversión de entre 7,000 y 10,000 millones de dólares para hacer esta red, ¿no? Y bueno, le corresponde a la SCT coordinarse con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el IFT, precisamente para ver la operación y las reglas bajo las cuales tiene que funcionar esta red. Pero a mí, la verdad, me parece preocupante, llevamos ya dos años de retraso. Esto se debió haber implementado una vez que ya se aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, bueno, desde la reforma constitucional. Llevamos 2 años de retraso. Eso tiene un impacto muy fuerte sobre un proyecto de estas dimensiones. 2, la SCT no ha dejado claro el modelo de negocios. Si no dejas claro el modelo de negocios, los inversionistas, sobre todo los internacionales, que son los de peso, no le entran. Si cambias la ley y la Constitución al contentillo de algunos operadores, como nos ha sucedido con el apagón analógico, pues también no le generas condiciones de certeza a los inversores. 3, la red troncal de fibra óptica, o sea, los cables que llegan hasta nuestras casas donde podemos ver televisión por cable o tener internet, también tendría que crecer de una manera importante porque la banda del 700 va en paralelo con la red troncal, ¿no? Para que pueda llegar
a dar el servicio. Si esta red troncal no crece hasta las comunidades rurales, claro, entonces va a complicar esta operación de este lado. Y tercero, a mí la verdad me preocupa que estemos ya en la licitación de la AWS, la otra banda, sin haber terminado de hacer la licitación de la 700. Entonces, como que desde mi perspectiva se desincentiva el hecho de que los inversores digan, esta es la red, ¿no? Claro. Esa es mi perspectiva. Pero bueno, yo creo que nos faltan todavía muchas claridades respecto de la banda del 700, que me parece, debería de ser el proyecto central de telecomunicaciones en este sexenio. Marilyn, 30 segunditos. En este momento están publicadas terminó la consulta, pero se dio con total transparencia todos los documentos en los que se va a sustentar las bases de licitación de la red. Entonces, en ese sentido, sí hay total transparencia, son documentos muy extensos, no nada más las reglas de la licitación, sino el modelo de título de concesión que tendría esta red de espectro, la concesión de red mayorista, el contrato que se establecería entre la Secretaría de Comunicaciones y el concesionario. Creo que ha habido bastante transparencia precisamente para mejorar en lo que se pueda este esquema, oyendo a todos los interesados para dar esta certidumbre. Datos muy importantes, sin duda. Tal vez lo más importante de esta charla para el auditorio también, por supuesto, es que estamos cambiando. Se están dando cambios importantísimos en muchos aspectos en este de las telecomunicaciones, sin duda. Les agradezco mucho, Marilena Estavillo, del IFT. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, Aleida Calleja, de Observacom. Así es. Muchísimas gracias. Y bueno, estaremos pendientes a principio de año para ver cómo se dio este apagón analógico e insistir un poco más sobre esta banda de los 700. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta aquí con este Expediente TVC. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.